Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Ya estoy haciendo este video o resumen de la clase 1 y 2 a petición y mediada la decisión por la conversación que tuve con uno de sus compañeros y en consideración del paro en que se encuentra la mayor parte de los estudiantes de unos vespertinos de la universidad. Dado que el hacer clases y pasar contenidos nuevos es complejo tanto para ustedes también como para mí en un contexto de paro, porque se podría interpretar como un no respeto hacia las decisiones de los estudiantes. Conjuntamente con uno de sus compañeros conversamos la posibilidad de aprovechar esta semana para hacer un pequeño resumen de lo que han sido estas primera y segunda clase. Así es que eso iré haciendo ahora. Tomaré como base entonces las mismas diapositivas, las mismas láminas de Power que pasamos en la 1 y 2, pero iré seleccionando algunas de ellas y haciendo algunos comentarios focalizados que espero que les sean de utilidad. Igualmente voy a abrir un foro en el campus virtual para que ustedes a través de ese foro puedan dejar todas sus preguntas y puedan también, yo pueda ir retroalimentando y también ustedes, o yo haciendo preguntas para que ustedes puedan retroalimentar esas preguntas, tanto para ustedes como para los compañeros. Ahí vamos a ver la manera de que las mejores respuestas que se vayan dando o las mejores preguntas tengan algún tipo de bonificación o puntuación que les sirva como algunos puntos que se puedan sumar para la primera evaluación. ¿Sí? Así que yo creo que ya el día de mañana pueden ver, va a estar activo ese foro en el campus virtual. Comenzamos entonces. Em, Estos son los contenidos entonces de la primera clase. Bueno, ahí está la definición de epistemología, que yo les decía que no creo que no necesitaría ahondarse en ella, es algo que lo vimos, es algo que sale en los textos, pero que esencialmente y condensadamente la podemos definir como una ciencia del conocimiento o una disciplina filosófica que se pregunta por el qué es el conocer y el qué es y cómo conocemos fundamentalmente, ¿cierto? El asunto es que esto sí me parece interesante, que es el aspecto de que el epistemólogo, la epistemología, genera una reflexión crítica, ¿cierto? Sobre las condiciones en las que se monta el mundo, digamos, en las condiciones sobre las cuales nosotros conformamos categorías de mundo. Ahí lo ontológico y lo epistemológico están estrechamente interrelacionados, y lo ontológico, si por un lado nos dice que es como una disciplina de la filosofía ligada a la metafísica que se pregunta por el ser de las cosas, es decir, como por aquello que existe, por aquello que tiene existencia y consecuentemente por la realidad del mundo. Esa realidad es la que está vinculada con una disciplina epistemológica que es la que conoce precisamente esa realidad del mundo y de los objetos del mundo. Entonces, están estrechamente interrelacionadas el conocimiento que generó el mundo y lo que yo entiendo como la realidad o lo real que compone todo lo existente, ¿cierto? Em, Claramente, esto del qué es lo que se entiende por real o no, o porque aquello que se entiende como por la realidad, más bien, son definiciones que no dejan de estar insertas dentro de un contexto de cultura, en un contexto de época, en un determinado momento, ¿cierto? Y que sirven en ese sentido para generar o establecer categorías epistemológicas respecto a la validez o no de tal conocimiento. Eh, Culturalmente, desde la perspectiva científica, por ejemplo, la astrología, por ejemplo, sería una disciplina con la que desde una perspectiva científica positivista no tiene un asidero científico, porque los planetas, desde la perspectiva científica moderna, no tienen una interacción ni una interrelación en la realidad del mundo y del ser humano. Sin embargo, si uno revisara el pensamiento astrológico, no sé, desde los sumerios en adelante, que tenían este interés por estudiar la astrología, nosotros nos encontraríamos que sí, porque definitivamente el estudio de los planetas de alguna manera está relacionado con el destino del individuo en el mundo y con el devenir del mundo.
Bueno, ahí son epistemologías distintas, ¿no? Y también son cosmovisiones distintas, que también nos plantean y nos dicen, bueno, que determinan la pregunta por qué es conocer y cómo conocemos. Por lo tanto, la ética, digamos, hay una ética de la praxis que se da científica, social y los valores del investigador, como señala ahí el PPT, que está guiada por una matriz epistemológica, que está guiada de alguna manera en relación con cómo se ejerce, cómo se resuelve la pregunta por el conocimiento. Se me ocurre, como para poder tomar un tema contingente con lo que está pasando hoy en día con el tema de la pandemia y cómo el ministro Mañalich ha adoptado una posición respecto a una posición epistemológica, de hecho podríamos plantearlo como un caso de análisis interesante, como cuál es la epistemología sobre la que el ministro Mañalich está asentando las decisiones que está tomando en relación con la pandemia. Y nosotros ahí nos damos cuenta que lo que hace el ministro Mañalich es actuar desde una epistemología que distingue claramente el sujeto del objeto, ¿cierto? El objeto que es aquel que, podríamos decir, quien observa un fenómeno que se le presenta como independiente de su misma capacidad de conformarse un conocimiento de ese objeto. Es decir, trata de mirarlo de forma objetiva. ¿Cómo sabemos que el ministro Mañalich lo está mirando de manera objetiva? Porque está investigando para tomar decisiones, está utilizando los estudios epidemiológicos, está utilizando las experiencias de otros países, ¿cierto? Está utilizando las experiencias que están documentadas en la literatura, quizás de pandemias pasadas, ¿verdad? Pero hay algo que no está considerando, que es el contexto dentro del cual se desenvuelve una epidemia como esta, nuestra idiosincrasia de país, las problemáticas socioculturales que se generan localmente. Entonces se toman decisiones desde una perspectiva como que el objeto, digamos, el objeto sobre el cual se interviene, que es particularmente el agente de la pandemia, como si supiéramos qué es y además supiéramos que se va a comportar de la misma forma en un contexto que en otro. Hoy día en un programa de televisión en la mañana me sorprendió mucho ver al alcalde de Codina, que pese a ser me parece que del sector del partido gobernante, le dijo a Mañalich, le dice que él no conoce la realidad. Y es una afirmación ontológica, ¿cierto? Le está diciendo, usted no conoce la realidad. Y en base a que no conoce la realidad y no tiene conciencia de cómo se vive el- la pandemia en este contexto, usted está tomando decisiones erradas. Es decir, le está cuestionando su epistemología desde una ética y desde una perspectiva de un observador experto. Y es experto, pero claro, podríamos decir se están tomando decisiones desde una expertise técnica, pero no desde una perspectiva del levantamiento de la información de los territorios, no desde una perspectiva desde la localidad, de lo particular, de lo singular que significa un contexto de pandemia en comunas que probablemente son muy distintas, como Puente Alto, a comunas donde cómo se vive la pandemia en Lobarnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes. Eh, es muy distinto decir que los niños vuelvan al colegio cuando el núcleo familiar lo componen papá, mamá, hermanos, a cuando hay un grupo familiar, como sucede en muchos de los sectores más periféricos, donde los adultos mayores viven con su familia de origen y además viven muy hacinados, o sea, probablemente en un departamento, como sucede en algunas poblaciones, cuando hay un departamento de 40 metros cuadrados, con 7, 8, 9, 10 personas viviendo dentro, la posibilidad de mantener cierto distanciamiento social es casi cero. Los colegios de muchas comunas, no ni siquiera de las comunas periféricas, tienen 30, 40, más de 45 alumnos. ¿Cómo se mantiene ahí un distanciamiento social? Entonces, lo que le está diciendo el alcalde Codina de Mañalich es decir, que usted está, no lo está diciendo así, pero es un error epistemológico. Es un error epistemológico desde la perspectiva del experto que cree que puede, como que el sujeto y el objeto de estudio están perfectamente separados y delimitados, y que yo a partir de la objetividad con la que estudio el fenómeno, puedo además generalizar mis hallazgos a otros contextos independientemente de una cultura, independientemente de un contexto social, político, económico. Entonces, yo les propongo que reflexionen cada vez que el ministro Mañalich, desde qué epistemología está actuando, cuando toma decisiones y no consulta bases, cuando no consulta bases, cuando no consulta alcaldías, cuando no consulta
a los CEFAM de las comunas, cuando no considera la relación entre los sujetos y que son habitantes de un territorio, ¿cierto? No hay sujetos que estén desafectados de un territorio. Entonces, la realidad que el ministro Mañalich claramente es muy distinta a la que ven los alcaldes, y el conocimiento consecuente también es distinto. Y ahí me parece que hay un error que a futuro se puede presentar como muy problemático. Bueno, ahí hay esa lámina no se ve el lugar que tiene la epistemología entre las distintas ramas de la filosofía y cómo hay que considerar también siempre la epistemología está relacionada con un ámbito psicológico, ético y también antropológico, ¿verdad? Bueno, yo les contaba que dentro de esto también revisamos cuál es alguno de los problemas clásicos del conocimiento dentro de todo de la filosofía. Aquí yo les contaba que esta lámina ejemplificaba un poco que eh, la epistemología, digamos, la orientación ontoepistemológica, es decir, de la realidad en relación con el conocimiento que yo conformo de dicha realidad, para todos los filósofos antiguos estaba puesto en el todo. No estaban pensando en la singularidad. Ni siquiera estaban pensando en el conocimiento así como del lugar del ser humano en relación con el mundo, sino que era el mundo y qué lugar ocupaba el ser humano en relación con ese mundo. Era un interés por entender el origen del universo. Es una perspectiva que es epistemológica y también es una cosmovisión particular. ¿Cierto? Por eso les digo yo que siempre una epistemología va de la mano de un concepto, de una concepción de mundo, como le llaman los alemanes, un Weltanschauung, ¿cierto? Una perspectiva de mundo que me determina estos niveles como ontológico y epistemológico, ¿cierto? O se codeterminan más bien, ¿cierto? Se co-construyen todos estos niveles de manera recíproca, simultánea, dinámica. ¿Ven? Entonces ahí aparecen como algunos filósofos como pensando cuál era el origen de las cosas y les pongo ese cuadrito como para ver que estaban en ese discernimiento de la ontología, ¿cierto? De qué es el ser de las cosas, ¿sí? ¿Dónde está el ser de las cosas? La razón primera de todo, ¿cierto? Bueno, yo les decía que íbamos a revisar en esa primera parte algunos ismos, como que, bueno, revisamos el materialismo, que en el fondo nos dice que es una doctrina que existe la materia y en última instancia solo la materia, y que toda la realidad, lo que definimos por realidad, tiene por lo tanto un trasfondo material, ¿cierto? O sea, no hay algo más allá de una consideración material. Si ustedes se fijan en este cuadrito de lo antiguo griego, aquí donde encontramos a Demócrito. Bueno, Demócrito es un materialista. Es un materialista porque él, a diferencia de los demás, por ejemplo de Parménides, que está pensando que el origen de todo es el cero, que Pitágoras es el número, Demócrito está diciendo, no, y esta es una intuición increíble pensando que estamos hablando de pensadores, no sé, de 5 o 6 siglos antes de Cristo, eh, lo que se llaman presocráticos, ¿cierto? Es que él haya tenido esa intuición de que la materia estaba compuesta por unas partes y unas partículas elementales que no eran factibles de ser divididas, ¿ya? Por eso le llama átomo, ¿cierto? Así como sin la posibilidad de división, y que de eso estaba compuesto todo el universo. Es una perspectiva materialista, ¿cierto? No está pensando en el ser, en las características simbólicas del número, no, está diciendo, bueno, ahí hay un elemento que es materialista. El átomo es materia, el átomo no es ser. Yo no puedo determinar la materia del ser, ni puedo determinar la materialidad del número. Tendrá representaciones en el mundo concretas, pero eso no es el número. O sea, ver dos huevos no es lo mismo que decir que eso es el 2, ¿cierto? No es, son dos elementos que están en el mundo, pero eso no es la idea de dos. Entonces vimos que el materialismo era uno de los ismos que revisamos, ¿cierto? Y a partir de otros ismos se van haciendo, se van resolviendo algunos o se van problematizando en ciertos aspectos del conocimiento. Dogmatismo yo les decía que era una postura filosófica donde se supone que no hay un problema con el conocimiento, sino que más bien se propone que el conocimiento es posible, ¿ah? Y que este dogmatismo, el principal enemigo que tiene es la duda. Y aquí yo les decía que encontramos generalmente a todas las doctrinas religiosas que tienen dogmas, mientras más ortodoxos son los movimientos religiosos
tienden a ser también más dogmáticos, ¿cierto? Tienden a disponer de menos capacidad para cuestionar los fundamentos de su religión. Yo les decía que en relación al dogmatismo, dogmatismo está relacionado también con raíz con doxa. Platón pensaba que no, porque esto era no era conocimiento. Cuando yo me formo un dogmatismo, yo lo que tengo es imaginación respecto a algo y tengo una creencia respecto a algo. Pero yo no puedo decir que un dogmatismo en sí, si yo me planteo que el conocimiento no es problemático, problemático, sino que es totalmente posible, la episteme platónica nos va a decir que no, porque la episteme platónica lo que busca es conocimiento verdadero y justificado. Y cuando yo tengo algo que se basa en la imaginación y en la creencia solamente, y no en la verdad y en la justificación de esa creencia, entonces yo tengo la doxa. Y doxa es como una mera opinión que se distingue de un juicio de verdad, ¿cierto? Un juicio fundamentado verdadero. Bueno, el escepticismo es yo decía que es la cara opuesta, ¿cierto? Que es la duda. Es poner considerar la duda como elemento fundamental del conocimiento y poner entre paréntesis la posibilidad de alcanzar un conocimiento, y ahí se describen tres o cuatro, perdón, tipos de escepticismo. Quizás los más interesantes para nosotros sean los de David Hume y Descartes. Voy a avanzar un poquito. Ahí hay un escepticismo de tipo metafísico que yo les contaba que ese señor Watson, uno de los fundadores de la psicología conductual, que él decía que en el fondo no había otra cosa más que la conducta observable, ¿cierto? Que él decía, no puedo encontrar la conciencia en el tubo de ensayo de la ciencia. No hay, ¿cómo puedo trabajar con algo que como conciencia, como yo, como sujeto, son categorías de tipo, es una metafísica, una ontología que no dialoga con el positivismo y el materialismo y la perspectiva pragmática de un psicólogo conductual de Estados Unidos de los años 20, acorde con sus tiempos también. Pensemos como post-revolución industrial y tal. Entonces, él pensaba que en el fondo no había nada que antecediera dentro de nuestra configuración del humano, nada que fuera a priori de nuestra propia existencia, y que todo el ser humano está determinado puramente por las experiencias que tiene del mundo. Entonces, en cierto sentido también es una asociacionista. Nosotros aprendemos aquellos estímulos con los cuales asociamos una cosa con otra. ¿Mm? Y ese es como para poner un ejemplo de lo que es el conductismo. Pavlov también encontrarán alguien, hay otro asociacionista, ¿cierto? Como que valora el hecho del conductismo como elemento central de la conformación de la naturaleza humana. ¿Mm? Somos determinados ambientalmente solamente y no hay otra cosa. No hay alma, no hay conciencia, bueno, ahí el escepticismo radical en el fondo niega la posibilidad del conocimiento total y ve que todas nuestras facultades, al ser facultades humanas, limitadas, todo aquello que nosotros podamos creer que nos conduce a una verdad, en realidad nos pueden conducir más bien a un error. En este caso el sujeto nunca va a lograr aprender el objeto. Aprender me refiero como a poder capturarlo en un conocimiento válido, porque ese objeto que tiene una existencia singular y objetiva, separada del sujeto, yo siempre lo voy a estar interpretando y viendo desde mi perspectiva de las facultades con las que cuento. O sea, siempre voy a estar limitado por mi propio conocimiento también. Por lo tanto, no puedo juzgar, tengo que abstenerme de hacer un juicio sobre algo. Esa es lo que ellos denominan como ataraxia, ¿cierto? O ataraxia. Y el resultado de eso conjuntamente no es un estado de malestar, sino que un estado de bienestar. Es decir, ¿sabes qué? No puedo simplemente lograr dar con la verdad de las cosas porque soy limitadamente humano. Entonces, de esa conclusión, decían los griegos, viene un estado que es como de, ya, relajo, suelto, ya no me voy a proponer querer saber la verdad última de las cosas. Soy humano, soy limitado y por lo tanto voy a suspender el juicio respecto a un conocimiento último y verdadero. Les contaba ahí un poco la anécdota de Michel de Montaigne, que es un escéptico. Él tenía una perspectiva más o menos similar a lo que yo les decía en este contexto. Bueno, este cuadro que nos propone esta idea de que escepticismo y dogmatismo entonces son dos cuestiones que están en oposición, ¿cierto? Si el escepticismo, por otro lado, se torna escéptico porque el conocimiento es relativo y que además de ser relativo es subjetivo, es decir, depende siempre de un sujeto con una limitación de facultades. Este relativismo y este subjetivismo están determinados por eso, porque el conocimiento se forma a partir del individuo,
porque se nos propone dentro de un contexto de un ser humano en la relación con la naturaleza de ese conocimiento, y porque pone en duda la naturaleza de ese conocimiento a partir de que estructuralmente responde a la realidad de un individuo singular, y finalmente porque aún así el conocimiento que se forme siempre va a estar determinado por una cultura. Por lo tanto, es difícil lograr consideraciones objetivas en relación con el conocimiento cuando yo estoy determinado por estos elementos. Y esto es lo que le decía, que la negación de la posibilidad del conocimiento, esta idea de abstenerse de hacer juicio, es lo que se denomina ataraxia. Y estos dos videos que le pedí que los revisaran, que ojalá que lo hayan podido revisar, porque van a encontrar ahí un ejemplo de dogmatismo bien singular y otro de escepticismo a partir de lo que es la película El nombre de la rosa, basada en el libro de Humberto Eco, que está ahí, ¿no? Que es nos dice William de Baskerville que la única verdad consiste en aprender a liberarnos de la insana pasión por la verdad. Una postura más bien de corte escéptico. Bueno, el realismo, que es otro ismo que revisamos, es que esto que yo les comentaba, que es el objeto el que determina al sujeto. ¿Qué significa esto? Que el objeto, en cuanto tiene una existencia independiente, tiene la capacidad de impactar sobre mi consideración de sujeto. Sujeto viene de subjectum, es lo que se pone por bajo de. Entonces algo que es objetivo, y esa es la realidad del mundo y de los componentes de ese mundo que tienen una existencia independiente de mí. Y yo como sujeto entro, digamos, subsumido dentro de esa realidad del mundo. Por eso que el sujeto está como por bajo la realidad de las cosas, ¿cierto? Hay una realidad objetiva. Y esa es la idea fundamental de denominar subjectum, lo que subyace a la realidad de los objetos que tienen una realidad independiente de este sujeto que conoce. La posibilidad de eso es que dado que este sujeto está por debajo de la realidad, por así decirlo, ¿no? Es que él puede tener entonces, describir objetivamente los elementos que componen el mundo. Y eso nos propone que el sujeto y el objeto son separados, son cuestiones que hay una distinción. No es que estén separados, pero son distintos, ¿verdad? Y eso es lo que me dice, yo puedo alcanzar entonces un conocimiento objetivo. Porque si las cosas tienen una realidad objetiva independiente de mí, yo soy capaz de dar cuenta de eso, que es un objeto independiente de mí. Y ese objeto independiente pueden ser otras personas, me refiero no solo a objetos materiales, objetos también son personas, es la montaña, es el lago, es el agua. Cuando yo estuve estudiando mecánica de fluidos, puedo decir cómo se comporta el agua y predecir cómo se comporta el agua. Son estudios sobre las moléculas, química, los elementos químicos, etc. Todo eso se conforma como una posibilidad de un conocimiento objetivo. El fenomenalismo me lo salté porque creo que lo vamos a ver más adelante, y por ahora les coloco ahí como unos 4 puntos que definen esta idea del fenomenalismo, pero dado el tiempo prefiero avanzar en otros conceptos. Bueno, aquí les contaba qué es lo que es objetos reales, ideales, que en relación con lo otro, cuando decimos que hay una objetividad, esa objetividad no tiene que ver solo con los elementos del mundo, sino que también hay números que se nos plantean como objetos y figuras geométricas, principios de lógica que se nos plantean como objetos y a partir de los cuales yo puedo derivar un conocimiento objetivo, ¿cierto? Versus lo que se llamarían objetos ideales, ¿verdad? Versus los objetos reales que tienen una extensión en el mundo, es decir, ocupan, digamos, un tiempo y un espacio, una materialidad en el mundo. Bueno, el empirismo, que es una doctrina que se basa en la experiencia, que es la principal fuente del conocimiento, en general del empirismo que nosotros conocemos, que nos puede interesar como parte de la epistemología moderna, son de los empiristas ingleses son posteriores a Descartes, siglo XVII en adelante. Bacon, después vendrá David Hume, Locke, Berkeley, ¿cierto? Ahí los tres grandes empíricos de la escuela inglesa. Bacon es un poquito anterior a los otros tres. Y el empirismo no, es bien interesante el empirismo porque es una postura que logró como harto asidero dentro del quehacer científico, porque el empirismo no niega que existan objetos ideales ni niega que existan las ideas del mundo, sino que nos dice que en el fondo todas las ideas que yo tengo del mundo no es que sean falsas, ni las cuestiona en su existencia, sino que nos dice más bien que todas las ideas del mundo surgen porque yo primero he tenido una experiencia, ¿cierto? Es porque si yo no hubiera nunca visto el rojo, nunca hubiera visto el sol, sería imposible que yo construyera una idea de sol o de rojo o de los objetos del mundo.
No hay nada que sea previo a la experiencia, pero la fuente de todo conocimiento no es la razón, como podría pensarlo Descartes o Platón, sino que la fuente inicial del conocimiento es la experiencia humana, ¿cierto? No, y no hay otra cosa. Y de ahí yo puedo desprender ideas, ¿cierto? Que es lo que David Hume llamará estas impresiones, ¿cierto? Como hay impresiones que son como el acto perceptual sobre el cual se desprenderán posteriormente las ideas y no al revés. Bueno, la influencia de Platón la revisamos, son filósofos del clásico y cuál es la perspectiva del conocimiento, eso se los dejo para que ustedes lo puedan revisar. Me interesa sobre todo de Platón que distingan bien lo que él entiende por el mundo de la idea, el mundo sensible, esos dos conceptos me interesa que lo trabajen, mundo sensible, mundo de la idea, eh, qué es lo que quiere decir la doxa platónica, eh, y por qué Platón creía que el mundo verdadero era este mundo que él llamaba mundo de las ideas o de las formas eternas o formas perfectas. Fundamentalmente me interesa ese aspecto dentro de las ideas platónicas. ¿Cuál es la idea de verdad? ¿Cierto? Ahí aparece que ustedes lo pueden indagar dentro de la bibliografía. Y por otro lado, que también indaguen en esta relación entre lo que dio lugar a la influencia platónica en las ciencias como ciencias formales, son como, no podríamos decir, ciencias que son de la misma estirpe o del mismo linaje platónico, y las ciencias fácticas en un pensador como Aristóteles, que si bien no negaba que hubiera la importancia y la relevancia de la idea o de conceptos como el alma, pensaba que también la experimentación era una cuestión fundamental para poder conformar conocimiento, porque el hombre era un hombre sensible. Me refiero a sensible que está dotado de sentidos, ¿cierto? O sea, que gozaba de sensaciones, de aistesis, como se le llama en griego, ¿cierto? Y que había que hacer algo con eso, pero que el que conducía todas estas facultades, las facultades del alma, como le llama Aristóteles, son las que nos sirven para movernos en el mundo material concreto, ¿cierto? Como el conocer, el pensar, el sentir, etcétera. Entonces, para que puedan hacer esa distinción, claro, claramente si las ciencias formales, la lógica y la matemática estarán por el lado platónico, las ciencias fácticas, la experimentación, las ciencias naturales, qué sé yo, la biología, estarán por el lado más bien aristotélico. Hacer esa distinción. Claro, yo les preguntaba aquí, interesante pensar cuál es la silla verdadera desde una perspectiva platónica o aristotélica. O desde los empiristas, ¿cuál se considera o el fenomenólogo? El fenomenólogo dirá, obviamente el empirista o el materialista o el positivista dirá la silla verdadera es la silla material, concreta. El fenomenólogo dirá que la representación del mundo es importante, ¿cierto? La idea que yo me he conformado de algo del mundo tiene una existencia, por lo tanto la representación también es importante. Y el concepto de silla va a ser desde la perspectiva platónica lo único realmente verdadero. La otra puede ser esa silla, pero puede haber otra. Y puede haber con una forma muy distinta y puede no estar hecha de madera y puede que no tenga patas siquiera. Pero aún así sigue siendo una silla. Por lo tanto, lo único inmutable, lo único que no muda y que no cambia es la idea de silla. Entonces, si no cambia y no muta, entonces es verdadera. Esa es la silla verdadera para Platón. Y Aristóteles considera que no, que es la silla que nosotros, una silla, aquello que se nos presenta ante los sentidos como tal posibilidad. Aquí el resumen de conceptos que me interesa que vayan manejando en relación con los ismos, que deberían tenerlos, les sugiero que hagan una especie de glosario o de resumen de conceptos y puedan desarrollarlo, que es el de epistemología, racionalismo, empirismo, idealismo, dogmatismo, escepticismo, subjetivismo. Bien, y por ahí estamos entonces con lo que es la primera clase, ¿cierto? Voy a grabar ahora un segundo resumen con lo que son los conceptos fundamentales de la clase 2. Nos vemos entonces en el otro video que les voy a subir.